comienzo a la sesión especial convocada para el día de hoy con la presencia de los concejales Panoso, Suárez, Hernández y Marduel por la Unión Cívica Radical, Nocetti, Elorriaga y Niel por Unión Celeste y Blanco, Rodas por Agrupación para la Victoria y Rivero por Partido Justicialista Frente para la Victoria. Por tratarse de una sesión especial, trataremos un único punto, que es el expediente en comisión 4100-5819/14, rendición de cuentas del ejercicio 2013. Saliqueló, 29 de mayo 2014. Visto el expediente 4100, 50.819-14, proyecto de ordenanza de rendición de cuentas del ejercicio 2013, y considerando que no se observan irregularidades en los gastos efectuados en el ejercicio 2013, que no obstante este bloque observa un importante superávit, el cual podría haber sido base para la ejecución de algunas obras proyectadas y presupuestadas por el Departamento Ejecutivo y aprobadas por el Honorable Consejo Deliberante por unanimidad, las cuales no fueron realizadas, que también dicho superávit podría haber aliviado en cierta medida el reclamo salarial efectuado por los gremios, que en la faz contable no se han encontrado motivos de objeciones. Por ello, las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Legislación y Acuerdos en minoría elevan a consideración del Honorable Consejo Deliberante el siguiente dictamen. Artículo primero. Apruébase en general y particular la rendición de cuentas del ejercicio 2013. Artículo segundo de forma. Firma por Comisión de Hacienda y Presupuesto y Legislación y Acuerdos Roberto Daniel Rodas, Agrupación para la Victoria. Saliqueló, 29 de mayo 2014. Visto el expediente 4100, 50.819-14, proyecto de ordenanza rendición de cuentas del ejercicio 2013, y considerando que una vez analizada toda la documentación solicitada a las áreas de Tesorería, Contaduría y Secretaría de Hacienda, Finanzas y Bienestar Social, conjuntamente con lo elevado por el Departamento Ejecutivo a esta comisión, se observa el cumplimiento de las formalidades de la ley, que no se halló ningún indicio que hiciera suponer un uso inapropiado de los recursos municipales durante todo el ejercicio 2013, que la ordenanza compensatoria de excesos se adecúa a las normas económicas vigentes, que no se observan irregularidades en los gastos efectuados en el ejercicio 2013, que del análisis de los biblioratos tomados al azar, número 3, 17, 20, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 62, 81, 106, 124, 156, 165, 167, 172, 173, 193, 208, 228 y 243, en los que se encuentran toda la documentación respaldatoria de gastos, no se observa ningún tipo de anomalía ni faltantes que hagan suponer algún tipo de irregularidad en los egresos efectuados a lo largo de todo el ejercicio. Por ello, las comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación y Acuerdos elevan a consideración del Honorable Consejo Deliberante el siguiente dictamen. Artículo primero. Apruébese en general y particular la rendición de cuentas del ejercicio 2013 y la ordenanza compensatoria de gastos que corre por el expediente 4100, 50.819/14. Artículo segundo de forma. Firma por Comisión de Hacienda y Presupuesto Marcelo Panoso, Juan Miguel Nocetti y Lorena Elorriaga. Por Comisión de Legislación y Acuerdos Marcelo Panoso, Jorge Hernández, Juan Miguel Nocetti, Lorena Elorriaga. Sí, concejal Rivero. Sí, me pareció pertinente, yo no quise presentar un expediente escrito, me pareció interesante poder hacerlo de manera verbal, vista la reunión que tuvimos con la gente del municipio y las explicaciones, y la verdad que tomar en consideración los aspectos técnicos son solo eso, son aspectos técnicos, son cuentas que han cerrado bien, que han manifestado un ejercicio financiero correcto y con un superávit, el que mencionó recién el secretario. Entonces, me pareció mucho más pertinente poner en consideración
La cuestión, tal vez para el próximo ejercicio, que tiene que ver específicamente con que los números han cerrado bien y con que se han saneado las cuentas pendientes, es un buen indicio para este Departamento Ejecutivo, tal vez plantear de una vez por todas, para sucesivas presupuestos y manifestaciones, tener en cuenta entonces un verdadero, justo y real porcentaje de aumento en los salarios municipales antes de esperar las coparticipaciones, los dineros de la provincia, otro tipo de erogaciones. Me parece que hace mucho tiempo que el municipio, por lo menos los empleados municipales, están esperando que se les acuerde antes o por lo menos prever, ¿no? Cuando siempre se habla en épocas de crisis y en épocas de no crisis, nunca pueden saber con anticipación esto. Entonces, lo técnicamente correcto es aceptable y es indiscutible. Este bloque acompaña en general y en particular esta rendición de cuentas, pero visto el superávit con el que cierran, me parece que sería muy interesante que el Departamento Ejecutivo tomara la decisión firme, tal vez para el próximo ejercicio, de tomar en serio los reclamos de los empleados municipales con respecto al salario. Concejal, su dictamen entonces es aprobar en general y en particular. Bien. Concejal Rodas. Sí, bueno, como dice el dictamen, presenté por la agrupación para la victoria. También coincido en parte con lo que dice la concejal Rivero. Sabemos del cierre del ejercicio, ha sido un ejercicio positivo, con 1.730.000 pesos de superávit, lo cual también se ha saneado los déficits que había anteriores. Me parece que con un superávit tan importante como el que ha tenido el ejercicio 2013, también hubiese sido importante que algunas obras que fueron proyectadas por este Ejecutivo y fueron presupuestadas, hubiese estado bueno que se hubiesen podido realizar. Por ejemplo, como fue la obra que estaba proyectada para la calle América y la calle Ituzaingó, la última cuadra de Ituzaingó, para hacer un mejorado de esas dos calles. Hubiese sido importante que se hubiesen hecho, no tengo muy claro por qué motivo no se hizo. Y también apuntaba en el dictamen que presenté que ante un superávit tan importante como ha tenido el Ejecutivo en este ejercicio, era importante también, se podía haber paliado un poquito más el tema de los salarios de los empleados municipales. Al margen de todo eso, en la revisión de libros que se hicieron, la parte contable no se ha encontrado, como dice nuestro dictamen, ningún tipo de objeción. Sí me parece que con un superávit tan importante como ha tenido este Ejecutivo en esta rendición, en este ejercicio, me parece que algunas cosas más se podrían haber tocado, como por ejemplo llegar en su momento, quizás a partir de ahora, podamos hacer que verdaderamente el municipio pueda desde cierto punto llegar a generar un empleo genuino, en poder ofrecerle a microemprendedores de nuestro distrito alguna salida para gente que no puede estar calificada para los bancos, como sí se hace en otros distritos. Me parece que ante un superávit tan importante podríamos llegar a conversar algo de este tema. Desde este bloque, en próximas secciones, vamos a estar preparando y presentando, mejor dicho, una ordenanza en este sentido. Así que, pero desde ya, como dice el dictamen, vamos a aprobar en general y en particular este dictamen. Concejal Nocetti. Sí, señor presidente. En el presente proyecto de ordenanza en la rendición de cuentas 2013, este bloque lo va a dividir en dos partes, una parte económica y una parte política. En la parte económica vemos que los recursos se han incrementado por encima de las previsiones que teníamos a principio de año. Se ha podido cubrir los déficits de años anteriores y a su vez las cuentas han sido superavitarias.
Las cuentas en general no se ven inconsistencias, pero sí llama la atención lo prolijo que se han podido determinar las metas que el Ejecutivo se puso en preparación del presupuesto. Pero nos vamos a detener en la parte de infraestructura vial, como ya este bloque lo viene haciendo en los últimos años. Si nos ubicamos en el año en que nos toca analizar, fue un año relativamente seco, sumamente seco. Las lluvias han sido escasas y el Departamento Ejecutivo así ya también se lo ha manifestado a las entidades del campo en cuanto al mantenimiento de los caminos rurales. Si bien el mantenimiento de los caminos es una parte importante para la producción, vemos que es necesario estar en condiciones de humedad para poderlos trabajar. De este bloque sabemos que las metas previstas por el Departamento Ejecutivo en su proyecto son imposibles de alcanzar aunque los años sean húmedos. Entonces, eso lo venimos ya manifestando de años anteriores. Haciendo relación de los datos que da el Departamento Ejecutivo hacia la institución que nuclea la producción agropecuaria, la asociación rural, vemos que no coinciden con los datos de metas que el Departamento Ejecutivo da en la rendición de cuentas que estamos haciendo. Y en un distrito donde los recursos son escasos, ¿en qué nos encontramos? Trabajamos un 30% menos de caminos, gastando un 58% más de los recursos. Si bien le podemos echar la culpa a la inflación, pero estos números van mucho más allá de las diferencias que puede otorgarnos la inflación. A su vez, tenemos los caminos provinciales que el municipio, mediante un convenio, los arregla debido a una cesión por parte de la administración provincial. Para ello, el municipio recibe un fondo afectado de mantenimiento de caminos rurales. Pero ¿qué nos encontramos? Que para arreglo de los caminos provinciales el municipio o el Departamento Ejecutivo ha gastado 2 veces y media dichos recursos. Tal vez se tendría que haber dado cuenta o se tendría que estar dando cuenta cuando se firmó ese convenio que ese dinero no era lo suficiente o habrá que haber habido otro tipo de arreglos para poder ejercer el trabajo y poder tomar el trabajo de los caminos provinciales. Por todo concepto, el Departamento Ejecutivo recibió de concepto entre tasas de red vial y fondo afectado de caminos provinciales 2.663.918 pesos. Y para el mantenimiento de caminos solamente fueron 1.322.693 pesos, casi la mitad de lo recaudado. Tal vez como esta encontremos otra situación en el presente rendición de cuentas. En la apertura de sesiones, aquí el intendente municipal puso
sumo énfasis en uno de los ítems donde se manifestó el material reciclado que otorgó la planta justamente de reciclado, llegando a un volumen de 160.700 kilos de material reciclado que consta de distintos materiales, chatarra, cartón, vidrio fueron los principales en ese ítem. Hace muy poquito tiempo este cuerpo recibió por parte del Departamento Ejecutivo un informe donde justamente decía todo el material reciclado que se había producido en el año 2013 con una tabla de precios, el cual tenía en este momento en la comercialización el Departamento Ejecutivo. Esa tabla de valores de los distintos elementos la comparamos con valores que podía haber tenido los mismos elementos el año pasado y vemos que no hubo grandes diferencias más allá de la inflación que puede haber tenido los distintos materiales. ¿Y a qué llevamos? Que los montos ingresados en el ejercicio son menores a esos resultados por los datos antes mencionados. No vemos dónde pueden estar las diferencias, pero sabemos que la planta debe producir mucho más, debe producir otros elementos que vemos a diario que se tira como basura, y es necesario que sea productiva y no sé si que se autofinancie, pero sí que cumpla las funciones para que fue hecha. Creemos que no se cumplen las metas que se proyectan, aunque los papeles reflejen lo contrario. No se hacen las obras que se proyectan, aún siendo aprobadas por este cuerpo. Vemos en las obras de Cordón Cuneta, donde realmente hay deficiencias en su construcción, no hay controles, pero cuando se lo tenemos que cobrar al frentista como obra, se lo cobramos como si estuviera bien hecha. Realmente yo se lo he manifestado al Departamento Ejecutivo este problema, pero seguimos haciendo sin tener un proyecto de buena construcción de esos cordones cuneta. Pero los cordones cunetas van ligados a los desagües pluviales. Seguimos construyendo sin tener en cuenta los troncales que necesitamos para que esos desagües pluviales funcionen. Entonces, vemos que fabricando los cordones cuneta con los desagües y no teniendo en cuenta que cuando llueve todos los materiales que están lindando con esta construcción, llámese el suelo porque el pavimento no existe, esos conductos que se van haciendo se van obturando. Que el día que el pavimento se haga, que se construya, vamos a tener que hacer esos desagües nuevamente porque vamos a tener conductos totalmente obturados. Podemos seguir hablando sobre otros proyectos que este gobierno municipal tiene en sus agendas, algunos con errores, algunos con aciertos. Si algo nos queda claro
que este cuerpo analiza las cuentas y este bloque considera que las mismas deben ser aprobadas. Lo que no comparte este bloque es la gestión de gobierno en la administración del recurso y las políticas que desarrolla. La sociedad es quien tiene la posibilidad de manifestarse con el voto y creemos que lo ha hecho en las últimas elecciones. Nada más, presidente. Concejal Panoso. Sí, bueno, en primer lugar me pone contento por un lado que todo el cuerpo en su conjunto haya realmente hecho el análisis que hay que hacer, más allá de lo que estaban expresando recién los concejales y a lo que me voy a referir después. Pero sí, en primer lugar quiero destacar que se reconoce la administración municipal como una administración eficiente, responsable, transparente, que desde hace unos cuantos años a esta parte viene trabajando de manera consciente en lo que se refiere a la administración de los recursos municipales, que no son ni más ni menos que los recursos de cada uno de nosotros, de cada uno de los que vivimos en este distrito. Y seguramente que tener la responsabilidad de administrarlos no es nada sencillo, y más teniendo en cuenta que muchas veces las condiciones que no son ajenas a las realidades municipales influyen y mucho a la hora de hablar de administrar recursos económicos, teniendo en cuenta fundamentalmente las situaciones que estamos viviendo en los últimos años, en donde las condiciones de un país que no tiene previsibilidad económica hacen que sea difícil ejecutar un presupuesto municipal. Por eso es que celebramos que hoy en su totalidad este cuerpo esté acompañando en general y en particular esta rendición de cuentas, que a nuestro criterio goza de muy buena salud, por decirlo de alguna manera, después de haber analizado este bloque, mucha documentación que respalda el expediente que hemos tenido durante todo este tiempo para analizar, y más allá del análisis político al cual hacía recién referencia el concejal Nocetti, por supuesto que entendemos que desde la valoración política de cada uno de nosotros, que estamos a veces en veredas diferentes o en posiciones distintas, obviamente que podemos discutir largo y tendido a lo largo de toda esta noche y no nos vamos a poner de acuerdo, porque precisamente tenemos distinta valoración política de esta situación, y obviamente cada uno de nosotros, estando en el gobierno municipal, obviamente utilizaría los recursos de diferente manera. Pero creo que ese no es el eje de la discusión o del análisis. Cuando analizamos la rendición de cuentas, lo que estamos analizando es precisamente si el gasto de cada uno de esos recursos se hizo conforme a los que las normas que regulan la ejecución de un presupuesto municipal exigen, ya sea la ley orgánica de las municipalidades, el reglamento de contabilidad, bueno, toda la normativa que regula la utilización de fondos y de recursos municipales. Y está bueno también aclarar y decir que si bien nosotros somos el órgano de contralor de lo que hace el gobierno municipal, también es bueno destacar que el filtro mayor que tienen los municipios, que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, a las últimas rendiciones de cuentas de este municipio las ha aprobado también sin hacer ningún tipo de observación, lo cual debería ser lo normal y lo corriente, no en todos los municipios, pero sabemos que no es así, que son muy pocos los municipios que tienen la suerte de poder tener una rendición de cuentas aprobada por ese organismo y sin hacer ningún tipo de observación, como en muchos casos sabemos que ocurre. Son muy pocos los municipios en la provincia de Buenos Aires que tienen esa suerte, y bueno, Salliqueló es uno de ellos, y creo que es importante destacarlo, más allá de lo que cada uno de los órganos legislativos de los municipios determinen. Pero bueno, reitero, creo que me pone muy contento que este cuerpo hoy esté aprobando en general y en particular de manera unánime esta rendición de cuentas, la que nosotros hemos analizado. Bueno, creo que con responsabilidad hemos estado durante todos estos días comprobando documentación respaldatoria, fundamentalmente lo que creemos que es importante ver, que tiene que ver con las órdenes de pago, todos los gastos que la municipalidad realiza. Sabemos que es imposible analizar todos los biblioratos en donde se encuentra esta documentación, pero bueno, nosotros al azar hemos analizado, y bueno, nos consta que algunos otros concejales también lo han hecho, algunos de los biblioratos, alrededor de 30 o 35, y no hemos encontrado en ninguno de ellos el faltante de ninguna documentación, fundamentalmente lo que tiene que ver con las facturas, las boletas o los tickets factura que respaldan cada uno de los gastos que ha hecho la municipalidad. Por eso es que obviamente este bloque, una vez más, acompaña al gobierno municipal en la rendición de sus cuentas, que una vez más se muestran prolijas, ordenadas. Pero
Pero bueno, también me quiero referir un poco a algunas de las consideraciones que han hecho los concejales que me precedieron en el uso de la palabra, que si bien han acompañado esta rendición de cuentas, han hecho algunas observaciones fundamentalmente que tienen que ver con el tema del superávit que arroja esta rendición de cuentas. Nosotros siempre dijimos, y si nos remontamos a las actas de sesiones de otros años donde yo he defendido nuestros dictámenes con respecto a las rendiciones de cuentas de otros ejercicios, siempre he dicho y lo sostengo y lo mantengo, que la eficiencia o la ineficiencia de un Estado municipal no se mide de acuerdo al resultado de un ejercicio. Podemos tener ejercicios que son superavitarios, como en este caso, y podríamos estar ante una administración incorrecta o desordenada, o por lo contrario, como han ocurrido en otras oportunidades, hemos tenido que soportar déficit, y eso no implicaba que el municipio hubiera sido ineficiente o no hubiese podido cumplir con las metas, o al menos una gran parte de las metas que se proponía. Por eso es que muchas veces cuando hablamos de superávit hay que entender que ese superávit muchas veces no se da en la mitad de un ejercicio, sino que se puede demostrar al final del mismo, y obviamente que con el diario del lunes es fácil hacer análisis o hacer evaluaciones, pero también hay que tener en cuenta la composición de esos superávit, si estamos hablando de son recursos corrientes, si se trata de recursos con afectación específica. Por eso cuando decimos que con un superávit se podrían haber ejecutado obras que no se ejecutaron por diferentes motivos, hay que analizar si realmente los recursos con los que se contaba en ese momento eran suficientes, y si realmente eran recursos de libre disponibilidad o de afectación específica con los cuales se podían haber llevado adelante o no determinadas obras. El concejal Rodas hacía mención, por ejemplo, al proyecto que estaba incluso aprobado por este cuerpo de la estabilización de la calle América y Ituzaingó. Ese proyecto de obra tenía un costo, tenía un presupuesto de costos, y que al momento de evaluar la posibilidad de llevar adelante la obra, los costos obviamente se habían disparado, no eran los mismos, producto obviamente de esa inestabilidad económica a la cual yo hacía referencia anteriormente, que hacían imposible llevarla adelante. Además hay que tener en cuenta que durante el año pasado hubo una importante traba a la importación de productos que venían del extranjero, y precisamente los productos que se utilizaban para esta estabilización química, productos químicos fundamentalmente que venían de Estados Unidos, no se encontraban disponibles, más allá de que las empresas que los comercializan daban un costo de los mismos, pero no aseguraban la provisión de los materiales. Por lo tanto, era muy poco factible la realización de la obra, además de que el costo, por supuesto, que no era el mismo que se había presupuestado oportunamente. Debemos recordar también que el presupuesto del ejercicio 2013 se elaboró en octubre del 2012, y obviamente cuando comenzamos el ejercicio 2013 ya los valores no eran los mismos, y ese es el motivo fundamental, o uno de los motivos que hizo que no fuera posible llevar adelante ese proyecto de obra. La concejal Rivero también hacía mención al hecho de que ese superávit se podría haber utilizado para el pago de sueldos o para incrementar los salarios básicos de los trabajadores municipales, que todos coincidimos, y también lo decimos siempre, en que son salarios bajos, aún siendo los salarios más elevados de la región. Si comparamos con los municipios vecinos, los agentes municipales de este distrito cobran los salarios más elevados dentro de la región. Obviamente que las comparaciones no son buenas, pero lo traigo a colación porque me parece que es importante decirlo. Y eso de que decía la concejal de tomar en serio el reclamo de los trabajadores, yo creo que el gobierno municipal los toma en serio, los reclamos. De hecho, hay un acuerdo de palabra con los gremios que nuclean a todos los asalariados del municipio, en los cuales se establece que una vez conocido el índice de coparticipación, es decir, los recursos provinciales que va a recibir la municipalidad, recién en ese momento se establece la pauta salarial para todo el año, y después en los meses sucesivos queda abierta esa paritaria y se van haciendo las adecuaciones salariales en la medida en que los recursos lo permiten. Y por lo mismo que decía hoy, de que no sabemos cuál va a ser el resultado de un ejercicio, sino hasta el final del ejercicio, cuando se realiza el balance general, sería imposible determinar una pauta salarial a partir de una suposición de que si vamos a terminar con superávit o no. Por eso es que creo que decir que con el superávit que hubo se podrían haber incrementado los sueldos me parece que es un error a nuestro criterio. Obviamente
obviamente sabemos que hay que mejorar el salario de los trabajadores y en eso se está trabajando. Hace poquito se realizaron incrementos, no solo en el sueldo básico, sino también en algunas sumas no remunerativas, y sabemos que en el próximo mes se va a dar, a partir de las reuniones que hubo hace unos 10 días, una nueva pauta salarial que seguramente repercutirá favorablemente en el bolsillo de los trabajadores. Obviamente que hay que hacer todos los esfuerzos posibles, pero también sabemos que, como se dijo hoy acá, que los recursos municipales no son infinitos, que hay que tener mucho cuidado a la hora de administrarlos, porque gran parte de esos recursos se destinan a salario. Cerca del 70% del presupuesto municipal se destina al salario de los trabajadores municipales, y cualquier incremento que se haga, por pequeño que sea a veces, repercute de manera importante en el presupuesto municipal. Con respecto a lo que manifestaba el concejal Rodas de poder generar mano de obra genuina y apoyar a los microemprendedores, creo que también coincido, es importante eso, pero creo que también en eso se está trabajando. Hace muy poquito una reunión en la gobernación de la provincia de La Pampa, en la ciudad de Santa Rosa, en donde asistió la municipalidad, su director de producción, acompañado por el secretario de Gobierno Legal y Técnico, en donde precisamente se bajaron lineamientos desde el Gobierno Nacional para poder llevar a cabo en cada uno de los municipios o poder ofrecerle a las pequeñas y medianas empresas y a los microemprendedores herramientas que les permitan poder llevar adelante sus proyectos y de alguna manera no solo mejorar sus economías domésticas, sino también generar mano de obra genuina, que sabemos que es lo que hace falta en los municipios del interior de la provincia, en donde obviamente hay algunos trabajos que son para algunos pocos, pero bueno, obviamente que hay que trabajar en ese punto, y bueno, obviamente que si el concejal presenta proyectos que apunten a eso, obviamente va a contar con nuestro acompañamiento. Siempre lo hemos hecho, lo hemos manifestado, y siempre vamos a estar a favor de aquellos proyectos que generen bienestar en cada uno de los habitantes de nuestro distrito. Con respecto a lo que decía el concejal Nocetti, que no se han realizado obras que se habían proyectado, bueno, insisto, creo que muchas veces la ejecución de las obras depende de los recursos con los que uno cuenta. Muchas veces esos recursos no llegan en tiempo y forma, y muchas veces cuando llegan nos encontramos con que los presupuestos para llevar adelante determinadas obras son otros, y obviamente que hay que priorizar metas y objetivos. Y bueno, sabemos que los objetivos que ha priorizado este gobierno municipal en el ejercicio anterior tuvieron que ver con la parte de la asistencia social, con la parte de la salud, y muchas veces hay que dejar de lado algunos proyectos para poder implementar otros, porque sabemos que todo por ahí no se puede. Uno intenta ser optimista a veces cuando se inicia el año, pero bueno, obviamente que los vaivenes económicos no permiten en un todo cumplir con las expectativas que uno se propone, como nos pasa a cada uno de nosotros a veces en nuestras economías familiares o comerciales, que tenemos que dejar de lado algunas cuestiones para poder llevar adelante otras. Con respecto a las deficiencias que marcaba el concejal en algunas obras, puntualizando la de Cordón Cuneta, bueno, eso se puede solucionar, y si el concejal entiende que hay deficiencias presentando algún proyecto que las pueda corregir, obviamente nosotros también vamos a estar acompañando cualquier iniciativa que mejore lo que se hace, o que proponga hacer cosas distintas que también mejoren la calidad de vida de la gente. Yo creo que desde la Dirección de Obras Públicas se trabaja con responsabilidad, más allá de que habrá cosas que a lo mejor corregir. Entiendo que los proyectos de Cordón Cuneta, obviamente que están ligados a los desagües pluviales, hay un ingeniero a cargo en el área que se encarga de realizar los mismos, y creemos que lo hace con responsabilidad. Bueno, pero insisto, si hay algún proyecto que los mejora, obviamente vamos a estar acompañándolos. Pero bueno, en definitiva creo que lo importante y que rescato de esta sesión es que hemos consensuado por unanimidad aprobar una rendición de cuentas que a nuestro criterio es prolija, como decía al principio, es transparente, y que este gobierno municipal con responsabilidad administra los recursos que, como decía anteriormente, no son infinitos, hay que tener prioridades, y a veces eso implica que algunas cuestiones no se puedan concretar. Pero bueno, el hecho de que haya un superávit, obviamente que a veces no presupone eso que se pueden haber llevado adelante trabajos o proyectos que estaban previstos y no se pudieron hacer, porque insisto, ese superávit se da al final del ejercicio, o se conoce al final del ejercicio, y
y muchas veces los recursos que ese superávit involucra no son de libre disponibilidad, entonces no se pueden llevar adelante algunas obras que necesitan recursos de esas características. Por eso es que celebro una vez más que le hayamos dado aprobación en general y en particular a la rendición de cuentas. Esto no habla más que de responsabilidad y transparencia a la hora de administrar los recursos. Concejal Rivero. Sí, me permito disentir con el concejal Panoso cuando al principio aclara de la eficiencia y la gestión. Nunca dije, o sea, aprobábamos en general y particular, es lo que dije con mi dictamen, pero nunca dije que me parecía que la gestión fuera eficiente. No dije eso. Que cierren los números no quiere decir que esté conforme de cómo se llevaron a cabo las cosas y lo que pudiéramos haber planteado desde otro lugar. Prolijidad y transparencia es lo menos que tiene que tener cualquier municipio para demostrar la rendición de cuentas. Que sea eficiente, o sea, lo que el pueblo por ahí esté esperando de una gestión, no tiene que ver con aprobar o desaprobar el dictamen ni estar de acuerdo con la eficiencia de la gestión. Por un lugar, ¿no? Yo no creo que por ahí el tema de dónde uno pone el dinero y los gastos que están presupuestados, como él dice, del año anterior, por ahí a la comunidad esto no lo sabe o no tiene por qué saberlo a ciencia cierta o muy finito, pero yo no sé si la comunidad, por ejemplo, doy un ejemplo muy pequeño, está muy de acuerdo en que se compre, no sé, un camión viejo, se restaure, se ponga lindo a nuevo, una municipalidad que me parece no tiene necesidad de hacerlo, ese gasto, que tal vez no esté planeado en el presupuesto, pero que surge como para hacerlo, surge el negocio, bueno, lo hacemos. Me parece que el municipio está en condiciones de adquirir vehículos nuevos, ir reemplazando lo que tiene, entonces ahí sí veo un gasto apropiado, aunque esté fuera de presupuesto. Por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que le puedo dar a ciencia cierta. Y tampoco es cierto, en ningún momento dije que había que aumentarle el salario a los municipales con este superávit, sino que dije que ahora sí se puede prever, ya que no hay deuda y ya que hay un superávit interesante, sí se puede prever para futuras planificaciones un aumento que conste en números reales y concretos, aunque después haya que retocarlos o haya que discutirlos nuevamente. No dije que con este superávit eso no lo dije en ningún momento, que se tenía que pagar un aumento de ninguna manera. Dije que se piense, se planifique, se prevea previsión. No sé si es mucho pedir previsión. Este gobierno ya tiene antigüedad en la gestión. Siempre, o las pocas veces que pude escuchar lo del año anterior, siempre era que no podemos poner el monto, no podemos poner el porcentaje porque no sabemos cuánto es el dinero que nos va a ingresar y todo esto. Está muy bien que no se adelanten antes, pero vieron, ahora tienen superávit, ahora estamos todos contentos. Bueno, ahora pueden prever entonces un aumento salarial, porque a mí me parece que no es consuelo decir que son los sueldos más altos de la región. No es ningún consuelo. Al contrario, a mí no me interesa lo de la región. A mí me interesa que el trabajador municipal que trabaja en estado de insalubridad, como puede ser un empleado de hospital, un técnico en homeoterapia, esté cobrando un poco más de 2.000 y pico de pesos, cuando trabaja en permanente peligro, ¿no?, y tensión todo un año. Si eso es un sueldo impresionante para la región, Dios mío, cómo deben ser los de la región. Entonces, me parece que todos los años escucho más o menos lo mismo. Se van a trabajar en eso, se están haciendo reuniones, estamos pensándolo. Bueno, ahora ya con esto que sobra, ya lo pueden prever para el próximo año. Pero nunca dije que con esto había que pagar nada, sino que pueden prever quienes son los encargados de hacer un nuevo presupuesto. Nada más. Concejal Panoso. Sí, bueno, en primer lugar le quiero aclarar al concejal que cuando yo hablé de eficiencia o ineficiencia en los ejercicios municipales no hablé de lo que usted había dicho, simplemente, si usted escucha bien, yo dije, y que lo he dicho en otras oportunidades, que la eficiencia o ineficiencia de un municipio no se miden en términos de resultados. Nunca hice mención a lo que usted había dicho. Sí dije lo de los sueldos, y
Y creo que es un error pensar que con el superávit de un ejercicio anterior se puede prever un incremento de sueldos para el ejercicio siguiente. No me parece que sea lo correcto. Estamos hablando de un resultado de un ejercicio anterior. Y con respecto a lo de pedir, si es mucho pedir previsibilidad, no, por supuesto que no es mucho pedir eso. Lo difícil es que esa previsibilidad se cumpla en un país como el nuestro, en donde todos los días prácticamente las cosas aumentan, y eso no es un logro precisamente de ningún gobierno municipal. Entonces creo que es difícil en un ámbito donde no hay previsibilidad poder prever con un año de antelación qué es lo que puede pasar al ejecutar un presupuesto municipal. Nunca hablé de sueldos impresionantes en este municipio, todo lo contrario, tampoco me escuchó la concejal porque yo dije que los sueldos son bajos y en la medida de las posibilidades hay que incrementarlos, y también dije que las comparaciones no eran buenas, simplemente lo traje a colación porque me pareció importante decirlo, que los salarios en este municipio no son de los más bajos en la región de ninguna manera, y nunca lo dije que eran salarios impresionantes. Sí dije que las paritarias salariales siempre están abiertas, hay muy buen diálogo entre los gremios de los trabajadores municipales y cada vez que hay reuniones se llegan a acuerdos, porque precisamente los gremios entienden cuál es el esfuerzo que hace el municipio, cuáles son los recursos con los que se cuentan, y por eso es que nunca ha habido reclamos que hayan pasado de una reunión o una charla con el gobierno municipal, reunión o charla que después derivó en acuerdos consensuados por las partes y que han logrado mejorar de a poco e ir recuperando la capacidad en el bolsillo de los trabajadores municipales, que obviamente producto de esa inestabilidad económica que hay a nivel nacional, obviamente que nos encontramos con que esos incrementos a los 2 o 3 meses ya quedan licuados por los incrementos que hay en los precios, y hay que volver a trabajar y volver a sentarse a hilar fino para poder recuperar ese salario, que de una buena vez a los trabajadores, no solo a los municipales, sino a todos los trabajadores, el dinero les alcance para llegar a fin de mes. Pero insisto, ante la imprevisibilidad económica que tenemos en el país, es muy difícil que eso ocurra. Por supuesto que hay que seguir trabajando para que podamos de una buena vez lograr esa estabilidad económica en el bolsillo de los asalariados. Concejal Rodas. Sí, bueno, yo escuchaba a la concejal Rivero y al concejal Panoso recién. Me parece simplemente en forma de aclaración esto. Me parece que sería importante, como decía el concejal recién, que este país es inestable económicamente, lo cual yo no comparto para nada. Sí tendríamos que ser previsibles en no seguir incorporando empleados municipales, porque entonces si un 70% está ocupado en los salarios de los trabajadores y seguimos incorporando gente al plantel municipal, cada vez va a ser más difícil poder darle un salario digno a los trabajadores que están en planta. Y me parece que ese sería un punto también, es decir, el reconocimiento de que se está gastando demasiado, se está invirtiendo, no gastando, se está invirtiendo demasiado dinero en lo que es salarios. Me parece que en algún momento tenemos que parar con el tema de seguir incorporando gente a la planta municipal, lo cual me parece que da para charlarlo en otro momento, pero simplemente aclarar eso, es decir, que no es un simple tema de que si a nivel nacional las cosas, como dice el concejal, no están estables. Me parece que tendríamos que darle un poquito de estabilidad y un poquito de racionalidad a lo que nosotros podemos manejar dentro de lo que son las pautas salariales del distrito. Nada más. Concejal Rivero. Sí, volviendo al tema de la previsibilidad, obviamente que compartimos el espíritu con el concejal Rodas, porque es un tema que nos toca inherentemente a nosotros, respetar algunas posibilidades, y las que no podemos será quien deba ser creativo en la previsión. Si es que este país es tan inestable, que considero que tampoco lo ha sido. Si hubiera sido inestable no hubieran cerrado con este superávit, no hubieran podido sanear la deuda anterior. Si es tan inestable, y si lo que pide es previsibilidad, déjeme decirle que con Yuyo cualquiera es brujo. Si yo sé lo que va a pasar mañana, me voy a adelantar a la situación y no me va a pasar. Entonces, lo que necesito es prever de qué manera lo voy a manejar mejor. Para eso está
el departamento ejecutivo, finanzas, en fin, contadores. Para eso están los que saben de esta situación. No nos corresponde por ahí a nosotros decir si gastaron bien o gastaron mal, sino de qué manera prevemos que todos salgan favorecidos con la gestión. No es lo mismo decir, tirar la pelota para arriba o para el costado, decir, uy, si el gobierno no nos manda, esto está todo mal, entonces es más fácil colgarse de eso para no salir a buscar por ahí la creación o la creatividad o la salida armoniosa de una situación económica si es que no es floreciente, que considero que no lo es así. Pero bueno, por eso digo, la previsión no está mal tenerla en cuenta y es solamente una sugerencia, nada más. Concejal. Sí, por último, no quiero alargar demasiado esta discusión, pero no comparto lo que dicen los concejales. Y sí, por supuesto que nos compete a nosotros saber si se gastó bien o se gastó mal, porque estamos hablando de recursos municipales que son recursos de toda la comunidad y que obviamente cuando analizamos la rendición de cuentas, más allá de la previsibilidad, que eso lo podremos discutir al momento de elaborar el presupuesto, cuando analizamos la rendición de cuentas, por supuesto que lo primero que tenemos que ver es que si se gastó bien o se gastó mal y si los gastos se hicieron de acuerdo a lo que las normas legales establecen. Creo que si los concejales entienden que este es un país en el cual no ha habido inestabilidad, bueno, está bien, yo respeto su posición y su idea, pero no la comparto. Es bueno tener previsión, pero insisto, cuando las condiciones externas muchas veces no se dan favorables es muy difícil hacerlo. De hecho, se hace previsión cuando se elabora un presupuesto, pero bueno, obviamente pasados los meses y teniendo en cuenta los procesos inflacionarios, reconocidos obviamente ahora, no hace mucho por el gobierno propio, el gobierno nacional, es difícil que esa previsión se pueda cumplir transcurridos 12 meses de la elaboración del presupuesto. Concejal tiene más nada para decir, entonces si bien tenemos los 3 dictámenes que aprueban en general y en particular, hay 3 dictámenes, así que si los concejales no consideran lo contrario, pondríamos a votación los 3 dictámenes. Bien, entonces los vamos a poner a votación en el orden que fueron leídos. En primer lugar, el dictamen en minoría que presentó el concejal Rodas. En segundo lugar, el dictamen presentado en mayoría. Y en tercer lugar, el dictamen verbal de la concejal Rivero. Entonces, los que estén a favor del primer dictamen leído, por favor que levanten la mano. Tiene un voto. Los que estén a favor del segundo dictamen leído, por favor que levanten la mano. 8 votos. Quien esté a favor del tercer dictamen hecho en forma verbal, por favor que levante la mano, y hay un voto más. Bien, de esta manera entonces queda aprobada la rendición de cuentas del ejercicio 2013. Muchas gracias.